Que la gracia del Señor Jesús pueda habitar en sus corazones es mi mayor deseo. En este hermoso día me acerco a ustedes para poder compartir el devocional matutino. Sean todos bienvenidos a esta página de SMI Reforma El Salvador. Queremos hacer una oración con cada uno de los ya presentes para que Dios pueda dirigir nuestros pensamientos hacia la meditación de su palabra. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo día que nos das. Te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia y en tu bondad nos permites estar reunidos para meditar en tus consejos. Queremos, Señor, que nos des la capacidad de poder entender y poder así, Señor, llevar a la práctica lo que tus consejos nos enseñan. Bendito Dios, perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones de todo aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades. Si hay enfermedades, Señor, sánanos. Si hay necesidades del pan de cada día, Señor, provéenos. Aquel que no tiene un trabajo, puedas proporcionárselo, Señor, para que pueda tener el sustento diario en su hogar, en su familia. Y así, oh Dios, también ayúdanos a crecer espiritualmente para un día poder ver tu gloria, Señor. Ayúdanos y danos la paz del cielo, el perdón de nuestros pecados, oh Dios, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hay un tema, siguiendo la secuencia de la matutina Cristo Triunfante. En el capítulo 205 hay un tema que quiero compartir con ustedes que se titula Hemos de vivir por la palabra de Dios. Me llama la atención, queridos hermanos, las palabras de nuestro Padre Celestial con relación a la aceptación de la vida de su Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, encontramos nosotros, queridos hermanos, las palabras de la aprobación de Dios sobre la actitud de su Hijo amado Jesús. Y dice la palabra del Señor, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando nosotros, queridos hermanos, vamos al análisis de este texto, encontramos nosotros, queridos hermanos, la aprobación que Dios el Padre estaba dando sobre la actitud de su Hijo amado. Y cuando nosotros analizamos la vida de Jesús y su santo ministerio, dado a conocer a nosotros los mortales, comprendemos cómo fue su vida. Y logramos contemplar que su vida fue una vida aprobada por Dios. Porque Jesús vivía, queridos hermanos, por la palabra de su Padre. Jesús no hacía nada, queridos hermanos, sin encomendarlo a su Padre Celestial. Como nosotros, queridos hermanos, también hemos de vivir en esta vida, queridos hermanos, para agradar a Dios, haciendo su voluntad. Los párrafos del don inspirado en la matutina Cristo Triunfante dice así: cuando Cristo, luego de su bautismo, se arrodilló a orillas del Jordán, hubo una luz esplendente que descendió como una paloma de oro bruñido y lo iluminó. En tanto que desde el cielo se escuchó una voz que dijo, lo que decía Mateo capítulo 3, verso 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dice esta versión. Y la versión que les acabo de leer, que es la versión 2000, dice, en quien me complazco. Me llama la atención, queridos hermanos, la actitud de nuestro Padre Celestial, la aprobación sobre la vida de su Hijo amado. Preguntémonos, queridos hermanos, queridos amigos, si nosotros vivimos para complacer a Dios o para complacernos a nosotros mismos.
Se complace Dios de mis pensamientos, se complace Dios de mis palabras, se complace Dios de mi forma de desear, se complace Dios, queridos hermanos, de mi vida diaria. ¿Qué estoy haciendo para que Dios se sienta agradecido sobre mis decisiones y mis actitudes y mi dedicación en esta vida? La voz del Padre dice que dijo, este es mi Hijo amado, en quien, dice acá, en quien tengo contentamiento. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad, queridos hermanos, de que Dios se sienta complacido y feliz de lo que nosotros hacemos. Dice acá, hemos leído estas palabras sin haber tomado en cuenta su significado. Pareciera que no entendemos el valor que tienen para nosotros la expresión en quien tengo contentamiento, en quien me complazco. Quizás a veces nos cuesta entender, queridos hermanos, ¿sí?, la expresión tal de nuestro Padre Celestial. Pareciera que no entendemos el valor que tienen para nosotros. Nos dicen que somos aceptados en el amado. Cristo extiende su brazo humano para circuir a la raza caída, en tanto que con su brazo divino se aferra al trono del Altísimo, uniendo así la tierra con el cielo, a los seres humanos caídos y finitos con el Dios infinito. Y esta tierra que se divorció del cielo se reconcilia con Él. Por eso, queridos hermanos, antes de que se escuchase la voz, este es mi Hijo amado, leemos en San Juan 1:29, que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús hacia el Jordán, entre medio de la multitud, ¿sí? Juan, queridos hermanos, qué interesante contemplar esa escena, porque Juan trata, ¿sí?, de que toda la multitud que le estaba rodeando en esa ocasión a Juan, él trata de que la vista de aquella multitud se vuelva hacia Jesús. Y por eso es que dice San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía un propósito, queridos hermanos, para con la humanidad en la representación cuando llegue esta ocasión de ser bautizado por Juan. Y dice acá, queridos hermanos, Cristo extiende su brazo humano para circuir a la raza caída, en tanto que con su brazo divino se aferra al trono del Altísimo, uniendo así la tierra y el cielo, a los seres humanos caídos y finitos con el Dios infinito. Y esta tierra se divorció del cielo, se reconcilia con Él. Una comunicación se abrió con el cielo por medio de Jesucristo, por la que la raza humana que había caído es conducida nuevamente al favor divino. Aquí Jesús pasó por el desierto de la tentación y fue objeto de una prueba muchísimo más severa que la experimentada por Adán y Eva en el jardín del Edén. Si Adán y Eva hubieran vivido por cada palabra que sale de la boca de Dios, nunca hubieran caído. Nunca hubieran perdido el derecho del árbol de la vida.
Todo el que vive por cada palabra que procede de la boca del Señor, ahora será conducido de regreso al Edén. Yo quiero resaltar esta parte, queridos hermanos, muy importante de la pluma inspirada para nosotros. Todo el que vive por cada palabra que procede de la boca del Señor, ahora será conducido de regreso al Edén. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que a veces nos impiden vivir de las palabras que proceden de la boca de nuestro Padre Celestial. Las complacencias propias, la inclinación al materialismo, nuestras ocupaciones, nuestras prioridades, a veces impiden de que nosotros vivamos por la palabra que procede de la boca del Señor. Y aunque el Señor tiene planes para nosotros en nuestra forma de pensar y de decidir nuestro destino, a veces cambiamos de rumbo el plan de Dios. Y por eso es que es importante, queridos hermanos, para cada uno de nosotros analizar lo que dijo el Señor en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. El pan es necesario, queridos hermanos, ¿sí? Pero también es necesario la alimentación espiritual. El vivir por la palabra que sale de la boca del Señor. Y hay una recompensa para nosotros cuando nuestra prioridad es Cristo. Y dice aquí, todo el que vive por la palabra que procede de la boca del Señor será conducido de regreso al Edén. Un hogar maravilloso y hermoso que nosotros, queridos hermanos, quizás no alcanzamos a comprender cómo realmente era. Ahí se respiraba justicia, paz, felicidad, gozo perpetuo. Y todo lo que hoy se ha perdido y no podemos ver ni experimentar, es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. He ahí una invitación para cada uno de nosotros, vivir por la palabra que sale de la boca del Señor. Cuando sea así, queridos hermanos, seremos conducidos de regreso al Edén, dice acá. Hay felicidad, esperanza y paz para los desanimados. Quizás, queridos hermanos, nos hemos desviado del camino, nos estamos alejando del propósito del plan que Dios tiene para nosotros. Pero hoy es el momento, a través de estos consejos, que nosotros recapacitemos y la esperanza que quizás hemos perdido, queridos hermanos, reviva en nosotros. Dice acá, hay felicidad, esperanza y paz para los desanimados. No podemos permitirnos dedicar las habilidades que Dios nos dio a los asuntos comunes de la vida. Bien decía el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo y perder su alma? Bien dice Jesús, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo del mundo es pasajero, pero lo de Dios es para siempre y es divino, es eterno. Queridos hermanos, quizás nosotros nos sintamos sin esperanza, desanimados, que nuestros esfuerzos han fallado por seguir adelante, pero es el momento de levantarnos y seguir adelante.
Dice aquí, no podemos permitirnos dedicar las habilidades que Dios nos dio a los asuntos comunes de la vida. Quizás nos estemos esforzando, pero quizás bajo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quizás estemos haciendo las cosas como a nosotros nos parece y no como al Señor le place que sean. Dice acá, queridos hermanos, necesitamos una fe que se aferre de la promesa que nos presenta el Evangelio. ¿Qué necesitamos? Dice, queridos hermanos, una fe. Una fe que se aferre, dice, de la promesa que nos presenta el Evangelio. ¿Y qué nos presenta el Evangelio, queridos hermanos? Las buenas nuevas de salvación. Y nosotros necesitamos aferrarnos con una fe viva a eso. Quizás por los asuntos comunes de la vida nuestra fe a veces va en declive y no en ascensión, y nosotros necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos abrir las recámaras de nuestra alma y comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios. A través de su Evangelio, dice el párrafo acá. Piense en un momento que perece. Piense en un momento que perece, o sea, que muere, porque no prestó atención a las cosas que no se ven. Como dijo Pablo, cosas que ojo no ha visto, ni oído han oído, ¿sí? Ni han subido, ¿sí? Ni han surgido en el corazón humano, son los que Dios tiene preparadas para nosotros. Piense en un mundo que perece porque no prestó atención a las cosas que no se ven. Las cosas que son eternas no parecen tener ningún encanto para ellos. Solo los atraen las cosas de esta tierra. Queridos hermanos, nosotros corremos un gran peligro. Cuando pensamos más en lo perecedero, cuando nuestras prioridades son más materiales que divinas. Por eso Colosenses 3:1 dice, pensad en las cosas de arriba y no en las de abajo. Todos esos consejos son vitales para nuestra vida, queridos hermanos. Las cosas que son eternas no parecen tener ningún encanto para ellos. ¿Para quiénes? Para los que solo piensan, queridos hermanos, en las cosas comunes de la vida. Dice acá también, solo los atraen las cosas de esta tierra, pero ¿de dónde vienen las habilidades y conocimientos que ustedes poseen? ¿Acaso los han fabricado ustedes? No, dice el mismo testimonio. Vienen del Dios del cielo y Él se los reclamará de nuevo. El hombre posee dones, habilidades, conocimientos, sí, pero cada día tristemente los usa para los bienes terrenales y no para los bienes celestiales. Dice acá, veo atractivos, inigualables en Jesús. Nunca hablo de ninguna prueba que no pueda soportar o de algún acto abnegado que no pueda realizar. Contemplo a uno que murió por mí y que no habría de hacerlo en vano. He puesto mi vida en relación con Dios. No estoy reflexionando en lo que el mundo dirá de mí, sino que
que mi reflexión es: Señor, ¿cómo puedo complacerte? La sierva del Señor habla de su dedicación, de su entrega al Señor, de sus pensamientos, de su prioridad. Y qué hermoso ver cómo ella se expresa de sí misma. Y ella dice: los atractivos que yo veo son inigualables en Jesús. Hay muchas cosas preciosas que nosotros podemos ver en Jesús. Su dedicación, su entrega, su devoción. Nunca hablo, dice, de ninguna prueba que no pueda soportar o de algún acto abnegado que no pueda realizar. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro decía que las pruebas son momentáneas, mas lo que Dios nos ofrece para siempre. Contemplo a uno que murió por mí y que no habría de hacerlo en vano. Queridos hermanos, el sacrificio de Jesús tiene un gran propósito para la humanidad. Y dentro de la humanidad estamos en cuenta nosotros, queridos hermanos. Cristo murió por mí y no lo hizo en vano, dice la sierva del Señor. He puesto mi vida en relación con Dios. ¿Está nuestra vida relacionada con Dios? ¿O a qué más se relaciona nuestra vida, queridos hermanos? No estoy reflexionando en lo que el mundo dirá de mí, sino que mi reflexión es: ¿cómo puedo? ¿Sí? Dice, sino que mi reflexión es: Señor, ¿cómo puedo complacerte? Jesús hizo lo que le complacía a su Padre. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos creer, queridos hermanos. Necesitamos nosotros hacernos la misma pregunta que la sierva del Señor se hacía: ¿cómo puedo yo complacerte, Señor? ¿Cómo he de realizar mi misión en el mundo? Dice acá: si hemos de ser vencedores, habrán batallas que pelear. Y descubriremos que la carne lucha contra el Espíritu. Pablo hablaba de esto. Y él decía, queridos hermanos, que en su mente, en su corazón, el deseo de él era hacer el bien. Pero su cuerpo se inclinaba, queridos hermanos, en hacer el mal. Y dice: cuando mi cuerpo se inclina a hacer lo que yo no quiero, es el pecado que mora en mí lo que me hace hacer esto. Y por eso es que es importante para nosotros, queridos hermanos, obtener poder para poder vencer el pecado, y ese poder solamente viene de Dios. Hay batallas que pelear, dice la sierva del Señor. Y Pablo también habla de eso en Efesios 6:10. Que nuestras batallas no son contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Hay batallas que pelear y descubrimientos, y descubriremos que la carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Está en nosotros decir quién triunfa.
Queridos hermanos, si nosotros vivimos por la palabra de Dios, triunfará, queridos hermanos, el Espíritu en nosotros y no la carne. Si nosotros vivimos por la palabra de Dios, pero si vivimos para complacernos a nosotros mismos, haciendo lo que nosotros deseamos sin hacer la voluntad de Dios, al final lo que triunfará es la carne. Y la carne de nada aprovecha, mas el Espíritu vivifica, queridos hermanos. Dios nos ayude para que Dios se sienta complacido con nosotros. Como dijo de su Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué Dios el Padre dijo eso, queridos hermanos? Porque Jesús vivía por la palabra de Dios. Vivía haciendo su voluntad. Qué hermoso fuera, queridos hermanos, escuchar la aprobación de nuestro Dios. Este es Rafael, del que me complazco. ¿Sí? Este es su nombre también, ¿sí? Del que me complazco, ¿sí? Ese será el resultado de vivir por la palabra de Dios. Cuánta razón tenía Jesús en decir, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos más alimentar nuestra vida espiritual que nuestra vida material. ¿Sí? Y dice acá, queridos hermanos, la última expresión de los párrafos que hemos leído: si hemos de ser vencedores, habrá batallas que pelear y descubriremos que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y está en nosotros decidir quién triunfará. ¿Cuánta razón dijo Jesús, queridos hermanos? La carne, la verdad, es débil, pero el espíritu está dispuesto. Nosotros hoy en día, queridos hermanos, hemos de vivir por la palabra de Dios. Y cuando sea así, triunfará el ser que está en nosotros. ¿Sí? Dice, una lucha hay en nosotros, el espíritu contra la carne. Está en nosotros decidir quién triunfa. Por lógica, si nosotros alimentamos espiritualmente nuestro ser, venceremos. Pero si alimentamos más de complacencia propia, de los afanes comunes de la vida, decían los párrafos allí, fracasaremos. El propósito de Dios es, queridos hermanos, que nosotros triunfemos. Y ese propósito tiene que tener una gran importancia para nuestra vida. El Señor les bendiga y que el consejo pueda ser atesorado y puesto en práctica es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer otra oración. Oremos al Señor. Oh Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús te queremos agradecer por estos consejos divinos. Queremos, Señor, alimentarnos cada día en tu palabra. Señor, para poder así alimentar la parte espiritual que en nosotros hay. Señor, ayúdanos para vencer la carne con el Espíritu. Ayúdanos, Señor, para ser aprobados delante de ti y escuchar una vez más tu voz decir, como se escuchó decir allá, Señor, en el Jordán, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Oh Dios, ayúdanos a agradarte. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra débil fe. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar el galardón de vida eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados. Limpia nuestros corazones de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Y pon paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa paz que viene del cielo,
esa paz que el mundo no nos puede dar. Oh Dios bendito, bendice a nuestras familias acá representadas, a cada hermano, a cada hermana, amigo, amiga, a cada niño, joven. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Que estos consejos sean de vital importancia para nuestra vida y así podamos, oh Dios, verte y verte para vida eterna. Es nuestro mayor deseo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por dedicar este tiempo a estos consejos tan importantes y divinos. El Señor les pueda bendecir. Tengan todos un bonito día.